La última de las reformas al Código de la Democracia implementó la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República. En ese momento se pensó que con esa disposición se abría la posibilidad para que la ciudadanía pudiera tener acceso a una confrontación de ideas que le permitiera a su vez valorar de mejor manera las propuestas y definir su posición electoral en base a la racionalidad y no únicamente en función de la emotividad ni el ofrecimiento de una dádiva que generalmente no se cumple. Para hablar sobre estos temas hoy nos acompaña Lolo Echeverría, editorialista de diario El Comercio. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Un saludo para usted y para los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. Antes de entrar en el análisis, hablemos de un tema que no es menor. Usted fue designado por el Comité Nacional del Debate para que sea uno de los moderadores del programa y pocas horas antes de que este se realice, le dijeron que ya no iba. ¿Quién lo sacó y por qué? Bueno, ignoro en realidad qué fue lo que ocurrió. Yo acepté el debate porque me hice la ilusión de que había un entendimiento, un acuerdo en el Consejo Nacional Electoral, porque fue un consejero de minoría quien contactó conmigo por teléfono y fue la presidenta del Consejo quien me hizo la invitación formal por escrito, de manera que eso me hizo entender que había un acuerdo y en la respuesta de aceptación señalaba yo que en vista de que hay consenso, era un deber cívico el mío aceptar que no podía eludir la invitación. Pero después entiendo que no hubo acuerdos o hubo objeciones, presumiblemente de los participantes. El caso es que la presidenta del Consejo me dijo a mí que tenía que bajar la temperatura política, lo que me hizo entender que había alguna objeción. Eso fue lo que ocurrió, Lenin. Ahora, los objetivos de que se conozcan las ideas, la personalidad de los candidatos, la profundidad y viabilidad de sus propuestas, su forma de reaccionar cuando son rebatidas las ideas desde otra orilla de pensamiento, ¿se lo pudo alcanzar o no? No, ciertamente. Primero porque se cambió el formato. El formato que se estableció no permite el debate, la confrontación de ideas. El debate sirve no solo para confrontar ideas, para ver cómo el candidato reacciona ante ideas distintas u opuestas, sino también incluso el carácter del candidato. Porque en la interacción con los otros candidatos se observa el modo en que defiende sus ideas y también el grado de tolerancia que tiene con los otros candidatos o incluso la posibilidad de entendimientos, de acuerdos, de aceptación de ideas diferentes. Nada de eso es posible cuando el debate se reduce a repartir el tiempo entre los participantes. Sin repreguntas inmediatas, los candidatos lo que hacen es evadir la pregunta, hablar de lo que ellos tienen a bien o decir vaguedades. Ahora, ¿qué tanto afectó en el cumplimiento de los objetivos el número de candidatos? 16 expositores era sin duda un número bastante complejo de manejar. Es más difícil, pero es posible. Si se hace la repregunta inmediata, entonces se le exige concretar la respuesta o responder si no ha respondido. Pero si la repregunta se hace después de la participación de todos los candidatos, ni el público ni siquiera los participantes recuerdan cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. Entonces simplemente se convierte en otra pregunta que igualmente puede ser evadida o contestada con generalidades. El resultado de los debates fue tan difuso que muchos piensan que poco fue el aporte y que en realidad nada hubiera cambiado si no se realizaban. ¿Coincide usted con ese criterio? Claro que sí, porque todos los candidatos han tenido posibilidades de exponer sus ideas, pero no ha habido ninguna posibilidad de contraponer esas ideas con otras ideas o con la realidad. De manera que si no hay eso,
no añade nada el debate. Usted señalaba en un editorial publicado en Diario El Comercio que las propuestas de los presidenciables deberían cumplir con requisitos mínimos, que sean permitidas por la Constitución, que se puedan financiar con el presupuesto disponible y que sean deseables para una mayoría de ciudadanos. De lo que se ha expuesto y se seguirá exponiendo en las últimas horas de campaña que quedan, ¿qué propuestas usted ha identificado no cumplen con esos requisitos mínimos? Bueno, propuestas como por ejemplo instaurar la pena de muerte para resolver el problema de la delincuencia. La pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución y por los acuerdos internacionales que ha firmado el Ecuador. De manera que hacer esa propuesta significa proponer un cambio constitucional. Un cambio constitucional tiene que ver cómo se plantea, quién va a proponer el cambio, la composición de la Asamblea, la viabilidad de esa propuesta, qué otros cambios se proponen en la reforma a la Constitución. La propuesta en definitiva se convierte en una propuesta totalmente diferente. Otro ejemplo, el caso de la oferta de entregar $1,000 en la primera semana de gobierno. Esto es algo que probablemente ninguna democracia madura toleraría. Casi es una propuesta de comprar el voto. Y no es esto aceptable, por lo tanto, no debería ser, digamos, aceptado por los ciudadanos porque constituye prácticamente una burla. Lolo, el candidato no es dueño de los recursos. Entre las ofertas electorales o electoreras, efectivamente nos encontramos no solo con propuestas que contradicen la Constitución, sino también con algunas que incluso se van en contra de la más básica normativa internacional en derechos humanos. Y los debates, sí, no solo que no fueron el espacio donde aquello fuera desenmascarado, sino que terminaron convirtiéndose en una plataforma de exposición para esas ideas, por llamarlo generosamente de alguna manera. ¿Cuál es el camino entonces para encauzar el ejercicio democrático hacia una expresión más seria, verdaderamente ejecutable? Bien, para la segunda vuelta es más fácil el problema porque solamente son 2 participantes y en esas condiciones es inevitable, es ineludible el debate, la confrontación. Pero al mismo tiempo hay más polarización. Y en esas condiciones los candidatos pueden intentar presionar para que el formato se acomode a sus necesidades. Siendo obligatorio no pueden. Las correcciones que se deberían implementar para que ese ejercicio sea lo que de él espera la ciudadanía. Creo que cambia fundamentalmente el hecho de que se pueda hacer las repreguntas, porque en ese caso no se permite la evasión de la pregunta, se pide concreción de la pregunta, ajustarse a los hechos, a la realidad y confrontar con las ideas del otro participante. Entonces, estos cambios transforman fundamentalmente el debate. Lolo, usted dice, los candidatos podrían presionar. ¿El CNE deja presionar? ¿Se puede confiar en un Consejo Nacional Electoral que se deja presionar por los participantes? Ese es uno de los problemas. Es evidente que un Consejo Nacional Electoral dividido carece de la fuerza política para imponer un formato, conductores o modelos de debate. En esas condiciones es sujeto de presiones porque el propio Consejo no tiene la fuerza para imponer a los candidatos absolutamente nada, porque corre el riesgo de que sufra un trastorno político que les obligue inclusive a la renuncia. Por eso se necesita un Consejo Electoral fuerte para que sean viables los debates. Pero eso sería ya para una próxima ocasión. Por el momento esto es lo que tenemos, y aunque usted señala que en segunda vuelta el debate debería ser mucho más sencillo, no tenemos garantías de que aquello efectivamente pueda ocurrir y que se genere esta confrontación de ideas que aclare el panorama a los electores. Bueno, hasta el último minuto tenemos el derecho, el deber de exigir la unidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Ellos fueron elegidos para asumir una responsabilidad. Si no estaban en condiciones, no debieron aceptar. Pero podemos esperar que hasta última hora sea posible ese acuerdo interno en el Consejo Nacional Electoral que garantice el resultado de las elecciones. Lolo Echeverría, editorialista de diario El Comercio, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted.